República Dominicana, buenos días a todos los dominicanos, como siempre recibiendo las buenas orientaciones a través de tu programa Decisiones RD, a través del canal 34, Señal de Vida, canal de la familia, desde República Dominicana para todas las diásporas que nos siguen a través de Dominican View y Super Señal Caribe, que no se pierden este programa, ¿no? Cada dominicano se siente sumamente orgulloso de sintonizar cada día este programa, donde se alimentan de las buenas orientaciones. Aquí no callamos verdades. Y los temas que son fuertes y contundentes, lo que en realidad todos los dominicanos quieren escuchar, aquí lo ven, lo escuchan, y los comentarios, los análisis que hacemos en diferentes temas, ellos que todos quedan encantados desde República Dominicana, toda esa diáspora. Muchísimas gracias por siempre creer en la credibilidad de este programa. Como siempre, me acompaña mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Darío Paredes. Estrella. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Y yo siempre orgulloso de esos hermanos dominicanos que viven en el exterior, que viven en Estados Unidos, que viven en España, que viven en El Salvador y en todo sitio donde llega la señal, la super señal Caribe, del canal 34. Yo quiero externar una preocupación que tengo. He visto y he escuchado muchas personas morir de ataque cardíaco en estos días. Yo no sé qué está pasando, pero hay algo que está haciendo daño al corazón. Así es. 2 amigos míos murieron el mismo día prácticamente. ¿Cómo? Sí, de ataque al corazón. O sea que no sé qué es lo que está pasando, si es que nosotros los dominicanos estamos consumiendo algo que está haciendo daño, o sería el asunto este del COVID, pero algo está pasando, Darío Paredes. ¿Tú crees que Así que salud pública debe emplearse a fondo, la gente que tienen que ver con el corazón, tienen que abrir una investigación exhaustiva a ver si es que estamos consumiendo algún elemento, alguna comida, algo que está atrofiando ese músculo que es el corazón, que es vital para la vida humana. Tú sabes, Domingo, que anteriormente nosotros nos alimentábamos con productos naturales. Hoy en día los ingredientes que utilizamos en cada comida que preparamos contienen muchos químicos, y eso es lo que ha traído en términos de desarrollo que las personas justamente sufran son hipertensos, mueren de ataque cardíaco. Eso de verdad ha crecido no solamente en la República Dominicana, sino en todas las partes del mundo. Y hoy justamente sentimos una gran preocupación por la situación que está sucediendo en materia de salud, porque las empresas, lo interesante de ellos es hacer dinero, pero no piensan en la salud del ser humano, y por ende hoy justamente todos los productos que se promueven en materia química, todos esos productos contienen muchas materias químicas que está trayendo esto de verdad, y eso está perjudicando la salud de todo ser vivo. ¿Qué tenemos para hoy, Darío Paredes? Tú sabes que el presidente Luis Abinader justamente ayer en el velatorio de Leslie Rosado, la arquitecta que fue asesinada, pone unas palabras, y ahí él dice que con urgencia hay que aprobar la reforma policial. Vamos a ver algunas declaraciones muy motivadoras que da el presidente Luis Abinader a la salida de la funeraria Blandino en el día de ayer. Vamos al señor director. Un acto de salvajismo intolerable, que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores, como en el caso de Villa Altagracia, que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional, y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parchitos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerle las evaluaciones, y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para
hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. En eso que estamos trabajando. Yo les puedo asegurar que estamos cada día y solo Dios va a evitar eso, porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. Pero es nuestra responsabilidad transformarla, y eso lo vamos a hacer. Y ahí estuvieron viendo al presidente Luis Abinader. Nosotros estuvimos allá presentes cuando él dio estas declaraciones. Leslie Macier Rosado, donde fue asesinada por este cabo de la policía este fin de semana, y todo el país se ha conmovido. Mira como el presidente también en sus palabras se conmueve, se siente un poquito destrozado, porque la ha hecho suyo esta situación que ha pasado en esta familia, la familia Rosado, y la verdad es que nosotros como dominicanos nos unimos al gran dolor que embarga a la familia Rosado, y aquí el pueblo dominicano está luchando para que justamente, así como lo dice el presidente, a proclamar la reforma policial se necesita de manera urgente, y eso es necesario. Vamos a apoyar al presidente Luis Abinader, que tiene todas las mejores intenciones para que no ocurran este tipo de hechos, que eso son tragedias que pasan, y de verdad hay que evitarlo, Domingo. Es evidente que, como ustedes pueden ver, pueden observar las palabras del presidente de la República cuando dice que todos debemos de contribuir para disminuir la violencia. Todos, policías, civiles, militares, todos. Porque a veces nosotros vemos las personas desafiantes a la autoridad, máximamente lo de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que siempre están bregando porque tienen que ordenar el tránsito, y entonces mucha gente se resiste al ordenamiento del tránsito y se rebelan en contra de la autoridad. Así que, como dice el presidente, todos unidos, todos, civiles, militares, policías, niños, jóvenes, envejecientes, todos debemos de desmontar esa violencia imperante que está surgiendo en la República Dominicana en los seres humanos. Así es, Domingo, así es. Ayer justamente en el sepelio de la madre de esta joven, que quise traer algunas palabras de la hija mayor de Leslie Rosado. En el día de ayer ella expone ciertas palabras desgarradoras de la hija de Leslie Rosado en el velatorio de su madre. Vamos a escuchar algunas palabras. Mira, es inconsolable, los hijos son los que más se perjudican de este tipo de hechos. No solo lo de Leslie Rosado, sino los hijos del policía también, porque van a sufrir también esta situación que acaba de pasar, esta tragedia. Vamos a ver algunas palabras que expresa la hija de Leslie Rosado en el sepelio de su madre. Soy a su hija Nicole, por favor. Están aquí los restos de Leslie Rosado, pues la persona acusada de haberle disparado ella noche en una chica. Yo no quería que este momento llegara, porque que yo tuviera que hablar, porque que yo no... Ay, yo no puedo explicar nada, no tengo palabras para mi mamá,
que yo escribí algo como que, espérate, como que fuera para ella, porque yo realmente siento que ella sigue aquí. Yo no lo acepto, ni siquiera me gusta que hablen de ella en el pasado, porque yo siento que ella sigue aquí. Y yo digo, no lo soporto cuando hablan de ella en el pasado. Yo siento que, aunque su cuerpo ya no habita en esta tierra, ni puedo escuchar su voz, yo siento que ella se va a quedar conmigo para siempre. Y yo no termino de creer todo lo que estoy pasando por el proceso de tu despedida, en sentido que ahora te mudaste al cielo y ya no vivirás con todos nosotros. Ver tu cuerpo, el cuerpo que he abrazado y besado toda mi vida, he costado con los ojos cerrados, y a partir del alma. Yo no quiero que pase el tiempo y que lentamente me vaya a acostumbrar. No quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí. No quiero... Ay, espérate. No quiero que llegue un día en el que no sufra. Porque quiero llorarte siempre para que sepas lo mucho que me importas y lo mucho que te amo. Y cuando digo que no sé vivir sin ti, lo digo de verdad. Me has dejado como si fuera un pajarito que lo soltaron sin rumbo. Ay, me has dejado sin saber lo que es la vida, sin saber cómo ser tú. Por eso necesito y te necesitaré siempre, porque nunca nadie se va a comparar a ti. Recuerdo como hace pocos días me pediste que durmiera contigo en tu habitación y te dije que no. Y nunca supe que esa iba a ser mi última oportunidad de abrazarte y de recostarme de tu pecho toda la noche. Estos días, últimos 3 días, he pensado mucho en todas las veces que hicimos cosas juntas por última vez. La última vez que fuimos a un restaurante, la última vez que me cocinaste, la última vez que me levantaste para ir al colegio, la última vez que me diste un beso. Ay. Y me parte el alma que no sabía, ni me imaginé que esas iban a ser las últimas veces en mi vida entera. Soy tan joven, pero he vivido tantas cosas contigo. Tú y yo siempre hemos sido inseparables y agradezco mucho que Dios me haya permitido tenerte como madre y compañera de vida. Eres una persona que siempre he admirado grandemente, una persona que siempre me apoyó, siempre me dio los mejores consejos, siempre estuvo ahí para todo y siempre presente para defenderme en cualquier situación. Por eso no tengo palabras de agradecimiento, por ser tan buena madre y tan protectora conmigo.
Cada vez que tenía un problema, no importa qué tipo de problema, te sentabas conmigo en mi habitación y duraba hasta 6 horas hablando conmigo de lo mismo, ayudarme y a brindarme todo tu apoyo. Y eso es algo que agradeceré siempre. Y siento tanto que no vas a poder hacer lo mismo con mis hermanitos, pero créeme que yo lo haré y te permitiré vivir otra vez de mí. Pues yo intentaré ser una madre para ellos. Intentaré parecerme a ti lo más posible. Y agradezco que siempre estás atenta a todo y nunca nos has descuidado, ni a mí ni a mis hermanos, cuidándonos, dándonos tu amor. Siempre estar dispuesta a salir de tu comodidad para nosotros, para que nosotros nos sintamos bien. Ahí escucharon las palabras de la hija de Leslie Rosado, de aquí en el sepelio, que fue justamente en el día de ayer, y desde aquí del programa Decisiones RD, son palabras muy conmovedoras, y la verdad es que los dominicanos hoy justamente nos sentimos todos tristes por esta situación que acaba de ocurrir, esta desgracia que acaba de ocurrir en esta familia, esta tragedia. Y ahí también ahorita escucharon las palabras del presidente Luis Abinader, exponiendo también su apoyo a la familia, y él dice que se va a hacer justicia con esta situación. Y estas expresiones de la hija de Leslie Rosado nos ha dejado en estos momentos con el corazón de estos partidos destrozados, porque uno que tiene hijos no quisiera ver este tipo de situación. Ella también expone lo que dice ahí, que no pudo hacer nada en el momento cuando vio que su madre cayó en sus brazos con este tiro de este delincuente, este cabo, que lamentablemente es una situación un poquito difícil, de verdad que sí. Nosotros nos vamos a esta primera pausa comercial. En breve regresamos con nuestro invitado estelar en el día de hoy. Vamos a la pausa, en breve regresamos. Nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Así no, coopere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies.
Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Te traemos vida, vida en abundancia. Continuamos con el toque de queda de cada día. Gracias a todos los dominicanos de diáspora, como siempre, mantenerse en sintonía con tu programa Decisiones RD. Dominican View, Señal de Vida, el Señal Caribe, te lleva la transmisión en vivo, como cada día ustedes recibiendo las buenas orientaciones. Aquí no callamos verdades. Como siempre en nuestra entrevista central, hoy contamos con un invitado estelar, amigo nuestro, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, funcionario, subdirector de pasaporte, con una trayectoria intachable. Él es Carlos Ortiz. Bienvenido, hermano, a tu casa. Muchas gracias David, Bienvenido, muchas gracias Carlos. Domingo, gracias por la invitación. Gracias, estamos prestos para Así es. dialogar con ustedes y sus amables televidentes. Así es. Los dominicanos justamente les gustan saber la trayectoria de cada dirigente y de cada funcionario. Ya. En este caso tenemos aquí Carlos Ortiz. Aspiró una vez a diputado, es un tremendo colaborador, y le llaman el que resuelve en Santo Domingo Norte. Él no abandona sus comunidades, eso sí no. de tal modo que con relación a este trabajo y este contacto directo que tiene con su comunidad, el presidente Luis Abinader no se lo despega al lado. Usted es mi hermano. En materia política hay un encanto total, una aceptación suya, no solamente en Santo Domingo Norte, sino a nivel nacional, porque cuando se menciona a Carlos Ortiz, se menciona a Luis Abinader. Sí, bueno, eso es fruto, como tú dices, del trabajo, de la entrega, del sacrificio, de los compromisos que hemos asumido con el presidente Luis Abinader y con mi comunidad, Santo Domingo Norte, que hace mucho tiempo estamos ahí. Como tú dices, no abandonamos nuestro sector, siempre hemos estado viviendo allí, no que porque quizá no pudiéramos vivir en otro lado, sino porque entendemos que si nosotros decidimos hacer una carrera política en Santo Domingo Norte, nos debemos a esa comunidad, y gracias a Dios hemos recibido un buen apoyo de mucha gente que sabe que hemos sido entregados a la causa y que saben que nuestra misión principal ha sido luchar por el mejoramiento de Santo Domingo Norte en todos sus aspectos. De manera que hoy día somos funcionarios, agradeciendo ya
lo hemos hecho en otras ocasiones, al presidente Luis Abinader, que nos haya seleccionado como subdirector general de pasaportes, desde donde estamos haciendo una labor para enriquecer la labor, valga la redundancia, que está haciendo este gobierno a nivel nacional. ¿Cuándo decide Carlos Ortiz incursionar en la política? ¿Y por qué? Bueno, yo soy político desde muy joven. Yo vengo a hacer política desde que tenía 20 años. Okay. Y bueno, ¿por qué? Bueno, mi padre fue político, mi padre fue un hombre comunitario, social, en su comunidad del Bosque de Monteplata, un campito de Monteplata. Y la verdad que fue un ejemplo para mí, porque fue una persona bien preocupada por la comunidad, era uno de los más destacados, siempre lo buscaban para solucionar problemas de la comunidad y los compañeros del partido. Y ya luego, cuando yo me hago profesional, que vengo a Santo Domingo y que me hago abogado, pues de la mano de un gran amigo de mi padre, que se llama Sócrates Reyes, pues fui su director, que fue su director general del Correo, del Impostón. Yo fui su asistente, y desde ahí pues hicimos una muy buena relación, y ya luego pasamos a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano en el año 2008, y de la mano de quien era o es en actualidad su presidente. Y luego ya por la división que acusó el partido, pues pasamos, como todos los PRDistas, en su mayoría pasamos a formar parte del Partido Moderno, del Partido Revolucionario Moderno, que hoy lleva a Luis Abinader a la presidencia de la República. Y desde ahí pues hemos estado haciendo el trabajo social y comunitario, y que nos ha dado hasta ahora el sitial que tenemos. Así es. La transformación que ha traído justamente a Luis Abinader, con su inteligencia, su sapiencia, el desarrollo que quiere, el cambio que él siempre ha luchado para que la República Dominicana y todos los dominicanos reciban a través, lógico, de su trabajo encomiable que ha venido ejecutando desde el gobierno central. Justamente hoy los dominicanos lo asimilan como tal, es decir, dicen que el mejor presidente que ha traído transformación en la República Dominicana es Luis Abinader. Usted, como funcionario, es justamente subdirector de pasaporte, ¿cómo usted ve justamente la transformación que así lo está recibiendo el pueblo dominicano con el cambio real que ha traído Luis Abinader? Bueno, Luis Abinader trajo, su campaña fue basada en el cambio, y el cambio realmente significa cambiar los paradigmas, cambiar la forma de gobernar, cambiar situaciones ancestrales de la población que no estaban bien, y una de ellas, la fundamental, que trajo consigo también una serie de reclamos en el proceso de campaña, que fue la impunidad y la corrupción. Y Luis Abinader abrazó esa causa de la impunidad y la corrupción. Prometió muchas cosas en ese ámbito de transparencia y fue cumpliendo inmediatamente, asumió el poder. Así lo hizo, nombrando un ministerio público que no tiene vínculos partidarios, y que le dio, cuando lo juramentó, y le dijo que a lo único que tenían que responder era a la ley, que él no se iba a inmiscuir en ningún tipo de investigación que pudiera hacer el Ministerio Público. Pero también hizo promesas de modernización de la policía, hizo promesas de aumentar el sueldo de la policía, porque se entendió desde un principio que el sueldo que ha ganado la policía por tantos años son una de las causas fundamentales para que hoy la policía muchas veces sea cómplice del propio delito y de los delincuentes que persigue, e inmediatamente aumentó un 40% a los policías. Y ya se proyecta el año que viene aumentar otro % para ya en el año 2023 culminar con la promesa de campaña, que fue $500 mínimo para los policías. De manera que ha estado trabajando en todos los órdenes. Yo digo que el presidente de la República, habiendo tomado el poder en una circunstancia tan adversa como la que tomó, con una pandemia, con una pandemia mundial que afectó todo el engranaje mundial en términos económicos, en términos de salud, creo que ha llevado a buen puerto
el país y ha sido reconocido por organismos internacionales, todos los organismos internacionales, los agentes económicos, todo el mundo ha reconocido que el presidente Luis Abinader ha manejado bien la pandemia y ha manejado bien la economía. Ayer mismo sale en la prensa que la economía creció un 13% con relación al año pasado. Así es. Eso quiere decir que el presidente Luis Abinader se ha manejado a la par con todos los sectores de la población y le ha dado su atención, y uno de ellos fundamental ha sido la recuperación económica, por eso hoy día podemos exhibir esos números. Se fundamentó en lograr que los empleos que se habían perdido y los que estaban suspendidos fueran recuperados. Ya hoy día andamos más de un 80% de la recuperación de los empleos perdidos en el año de la pandemia y con creación de empleos nuevos. Eso quiere decir que el presidente Luis Abinader ha pasado con buenas notas este primer año de gestión y que hoy lo sitúa en uno de los primeros lugares de los presidentes, sobre todo de la región. Eso quiere decir entonces que el pueblo dominicano está consciente de que tiene un presidente que realmente valió la pena elegirlo, valió la pena votar por Luis Abinader y que nos faltan muchas cosas por hacer. De manera que todos estos proyectos que Luis Abinader tiene, que la verdad que me sorprende, se lo he dicho de manera personal a él y lo digo públicamente, a mí me ha sorprendido gratamente la capacidad, la entrega, la dedicación, toda esta energía que ha puesto el presidente y la voluntad que se le nota que tiene para que este país realmente sea otro cuando él deje el poder. Sus palabras me hacen hacerle esta pregunta, buena orientación, porque lo que acaba de puntualizar Carlos es así. Ahora, ¿qué yo veo? 4 años no dan. Entonces, bueno, 4 años no dan, ciertamente, 4 años no dan. Hay cosas que hay que hacerlas en otro periodo de gobierno. El presidente Luis Abinader se ha planteado mejorar con crece lo que tiene que ver con las vías de acceso, con las carreteras, y ahí tienen planteado una serie de circunvalaciones, tiene la autopista del Ámbar, tiene la circunvalación de Baní, tiene la circunvalación de Asua, para descongestionar esto. Cuando tú vienes del sur para acá un fin de semana, pasar por Asua es un suplicio, o venir de Barahona, de manera que se está planteando la construcción de una gran planta en Manzanillo, de un puerto de Manzanillo, se está planteando la construcción de miles de viviendas para personas de escasos recursos, se está planteando muchos proyectos importantes que en 4 años no son suficientes, o 3 años, porque ya tenemos uno agotado, y muchos de esos proyectos, por estar cumpliendo con los procesos legales, porque eso sí, a nosotros se nos está reclamando, el gobierno se le está reclamando que no ha ejecutado a la par con que debió hacerlo el presupuesto de la nación. Lo que pasa es que este gobierno ha estado tratando o ha cumplido y está cumpliendo con los procesos de compras y contrataciones. Y para tú iniciar un proyecto, tú tienes primero que tener toda la permisología, aunque sean del gobierno. Si tú vas a trazar una vía por una montaña, tú tienes que tener el impacto ambiental, tú tienes que tener el estudio geológico y todos los estudios que demanda una obra importante. Entonces, y luego entonces tú tienes que someter esa obra a un concurso, a una licitación pública nacional o internacional, y eso toma tiempo. De manera que por cumplir la ley, en muchos de los casos, no hemos avanzado más en los gastos, pero todos estos proyectos están en carpeta, todos estos proyectos están para hacerse, el dinero está ya establecido de dónde se va a sacar todo, de manera que este es un gobierno que se planifica y que llegó como si hoy el presidente de la República pareciera que está cursando su segundo año con la experiencia que muestra y los proyectos que está ejecutando. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, para dejarle en el tapete la pregunta, usted sabe que lo que está en el tapete ahora es la reforma policial. Sí. Y usted es un abogado que puede puede hacer aportes. ¿Cuáles serían los aportes que Carlos Ortiz le podría hacer a la reforma policial? Así es. Muy bien. Así es. Vámonos a una segunda pausa comercial, pero ya ustedes escucharon a Carlos Ortiz.
4 años, no dan. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Así no, espere con el izquierdo. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados.
continuamos con el programa número 1 de todos los dominicanos, los que están aquí y los que están en las diásporas, como siempre, recibiendo las buenas orientaciones. Hoy, en nuestra entrevista central, Carlos Ortiz nos decora este escenario en el día de hoy con buenas informaciones dentro de su trayectoria y la buena gestión del mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana, que lo está haciendo bien y que vino a traer el cambio, Luis Abinader, donde todos los dominicanos sentimos orgullosos de tener un presidente como Luis. La verdad es que ha transformado la República Dominicana. Señor Carlos Ortiz. Quedó una pregunta. La pregunta de domingo. Sobre qué aporte le puede dar Carlos Ortiz a la reforma policial. Usted como abogado, la visión que usted tiene de lo que puede ser una reforma policial. Bueno, mira, como dijo el propio presidente de la República, la reforma policial no puede ser ya de parche, no puede ser cambiado de director, que hoy, bueno, se cambió. Tú podrías decir que, bueno, que se reformó la Policía Nacional porque antes se le llamaba jefe de la policía, hoy se le llama director a partir de una nueva ley. Eso no ha cambiado mucho. El hecho de que se llame director o se llame jefe, en definitiva siguen siendo los mismos rangos y la misma policía. Lo que yo entiendo que se empieza por donde empezó el presidente Luis Abinader, mejorando las condiciones de vida de los policías, porque como decía al principio, esa es una de las razones, el bajo sueldo, las bajas condiciones. Mira, hoy la policía tiene un mejor sueldo y tiene un seguro premium de SENASA, otorgado por el presidente de la República, que no lo tenía antes. Tiene que seguir trabajando con lo que tiene que ver con la logística, la tecnificación, tiene que basarse mucho en la investigación, aunque en principio la investigación está a cargo del Ministerio Público cuando ocurre un hecho. De hecho, se sabe que la policía es un auxiliar de la justicia, es un auxiliar del Ministerio Público y es como un cuerpo represivo, es por donde realmente empieza la investigación. Quien llega primero a la escena del crimen es la policía. Entonces la policía tiene que ser tecnificada en lo que tiene que ver con el recorrido de las evidencias, tiene que saber guardar lo que es la custodia de las evidencias, que son de las cosas que al final pueden asegurar que se haga justicia, ya sea a favor o en contra, pero justicia al final. Porque una persona puede ser acusada y hasta tanto no ha sido condenado, es inocente. Claro. Pero eso tiene que preservarse llevando rigurosamente los protocolos de lo que tiene que ver con eso, con la salvaguardia de las pruebas. Tanto que las evidencias que se recojan sean bien resguardadas y que otras veces no se dejen de buscar las evidencias que puedan existir en un determinado escena de crimen. Las huellas dactilares, los casquillos, en este caso las armas que se hayan podido utilizar y en otros crímenes también los objetos que se hayan utilizado para cometer el crimen. Todas las evidencias deben ser bien resguardadas y la policía, que aunque sí reconocemos que hay policía de muy buena... Hay policías. Hay policías de... No de la institución. Bueno, no, porque la policía hace mucho tiempo ha sido muy desacreditada. Lo sabe todo el mundo, que la policía no tiene buena imagen. Precisamente por eso se ha conformado una comisión para la reforma de la Policía Nacional y creo que, por eso dije al principio que el presidente de la República, desde que llegó, ha abrazado todos los temas puntuales del país y uno de ellos, los principales, fue la policía. O sea, no fue por el hecho de lo que ocurrió en Villa Altagracia, que se mató esta pareja, no fue de lo que ocurrió ahora con Leslie, sino que el presidente de la República ha observado, desde antes de llegar al poder, con su programa de gobierno, se dio cuenta de que la policía acusaba de una reforma, que necesitaba una reforma, y por eso inmediatamente puso en ejecución ese plan. De manera que entiendo que para que la policía no vaya cargando con todos los hechos que ocurren y que haga uno de sus miembros, tiene entonces que tecnificarse, tiene que educarse. Entiendo también
que debe empezar por el reclutamiento de los policías. Los policías que vayan a ser policía debe ser por vocación, no debe ser por necesidad, como muchas veces pasa, que por la falta de empleo usted se engancha a policía y otras veces se enganchan a propósito para cometer delitos, porque ya van a tener un arma de fuego. Hay gente que le gusta ser policía por vocación. Ese hay que identificarlo a través de un test psicológico, a través de un programa. Deben ser preparados, tiene que ser mínimo bachiller o técnico en cualquier área, para que la persona vaya teniendo tipo de conciencia. Debe ser preparado con el trato a la ciudadanía, porque a veces imbuido por su poder y por su rango, por su condición de policía y de armado, abusa mucho de la policía. También sí debo llamar la atención a la población. Concomitantemente con eso, la población debe respetar a la autoridad, porque me he dado cuenta que muchas veces la población, parte de la población, abusa de la autoridad. Le dan una galleta a un policía como si fuera un cualquiera, le irrespeta. A veces hasta que tú sientas que el policía está siendo abusivo contigo, tú tienes que bajar la guardia, porque tú no puedes luchar contra una persona que está armada. Tú tienes que buscar la forma, ya sea con un abogado, pero tú no puedes irte de igual a igual con una persona armada, que a lo mejor no tiene la preparación, la conciencia de cómo tratar a un ciudadano, que por eso ocurren todos estos hechos que ocurren con la policía. Carlos, yo recientemente, nosotros los dominicanos vimos la visita que hizo Luis Abinader en el exterior, el calor humano, la aceptación que recibió. Hoy justamente sale una medición donde Luis Abinader está por encima de un 80% de su valoración de la diáspora. Los dominicanos, la diáspora, se sintieron orgullosos de tener a su presidente allá, de una manera humilde, abrazándose con todo el mundo. ¿Qué le parece este recibimiento que recibió Luis Abinader de los dominicanos en el exterior? Mira, eso es digno de evaluar. Resulta que los extranjeros, o sea, los dominicanos que viven fuera del país, tienen un sentimiento encontrado y tienen mucho sentimiento por su país. A veces sienten más, a veces sienten más la dominicanidad que los propios residentes en el país, porque añoran su terruño, añoran su tierra y le duele mucho lo que pase aquí. Además que son muy sacrificados. Así es. Trabajan mucho. Para allí no se va a vaguear. El dominicano que va a Estados Unidos tiene que trabajar o trabajar. Entonces, son de los que mantienen, fíjate que cuando se mide la economía nacional, se mide lo que son las remesas, y en los últimos tiempos la remesa ha estado puntera en lo que tiene que ver con el dinamismo económico, con el crecimiento económico. De los factores que más han crecido ha sido en los últimos tiempos la remesa, que es fruto de los residentes en el extranjero. Entonces, esta gente libró una batalla en los gobiernos anteriores contra la corrupción y la impunidad, y hoy sienten satisfecho ese anhelo de que lucharon tanto para que eso cambiara, y hoy tienen un presidente que le ha estado dando duro a eso, que tiene un compromiso con la lucha anticorrupción y la impunidad, y eso es fruto de eso, además de por todos los otros sectores y aspectos que ha tomado el presidente y que la diáspora ha valorado en su justa dimensión. Usted, como subdirector de pasaporte, ¿hay algún programa que va a favor de los dominicanos que adquieran su pasaporte en esa dirección, ya que que veo que se está transformando esa dirección en la mano del director y usted como subdirector? ¿Hay algún programa que Bueno, sí, el pasaporte está prácticamente en todo el país, en todo el mundo, casi en todo el mundo. A través de los consulados de República Dominicana en el exterior se pueden renovar los pasaportes. O sea, de manera que nosotros le brindamos a los dominicanos de la diáspora también esa facilidad de que puedan renovar su pasaporte en los consulados. Perdón, vi el hijo Jaque recientemente que bajó el costo de la renovación. Bueno, sí, porque eso es una decisión de los consulados. Los consulados son autónomos para poner sus las tarifas, los costos, las contribuciones o costos de los servicios que brindan, y el hijo Jaque es un gesto de colaborar con los dominicanos que viven fuera del país, bajó los costos de todos los servicios y dentro de ello incluye eso.
Precisamente a partir del día 15 nosotros vamos a viajar a los Estados Unidos y vamos a visitar el consulado de Miami, invitado por el cónsul de Miami, y vamos también allí a ver el desenvolvimiento del área de pasaportes, de la expedición de pasaportes, y vamos a visitar otras ciudades también. De manera que los dominicanos en el exterior pueden sentirse tranquilos de que también a través de la web pueden hacer su solicitud de pasaporte. Si viven en el exterior, luego se apersonan al consulado más cercano. O sea, se ha modernizado el pasaporte. Sí, claro. El pasaporte hoy día es una de las instituciones que la gente más valora en lo que tiene que ver con la rapidez del servicio. Exactamente, muy rápido. Y con la eficiencia y con la calidad. Porque una de las cosas que en pasaporte se cuida es la calidad. Ustedes saben que hace mucho tiempo se puso de moda, o antes se hablaba de un famoso machete, sí, pero que era el pasaporte falsificado. Sí, hoy día eso no ocurre, porque ya con el pasaporte biométrico y las medidas de seguridad que imprime el propio pasaporte en su propia libreta, más los rigurosos procesos y procedimientos que se emplean para la confección de un pasaporte, es imposible prácticamente que circule un pasaporte que no sea auténtico. Y sobre todo el trato amable que le dan a las personas, porque nosotros fuimos y recibimos un trato cariñoso, gracias a ustedes que están a la cabeza. Nosotros estamos en Sanville, es bueno que se sepa, nosotros estamos en Sanville, en la oficina provincial de Sanville. Desde allí estamos brindando un servicio a la población muy eficiente, en donde todo el mundo sale satisfecho de esa oficina. Nos llama su compadre Ramón Álvarez, que está en sintonía. Muy bien, bueno, saludar a mi hermano Ramón Álvarez. Álvarez no se pierde ese programa. Sí, saludarlo. Veo a Carlos Ortiz, veo al amigo, veo al compañero, veo al dominicano, pero también veo a Carlos Ortiz, el futuro diputado. ¿Está Carlos Ortiz de acuerdo a que se eliminen las exoneraciones que se le entregan a los diputados, ya que Pacheco lo ha sometido a una comisión que fue solicitada por un sector de la oposición? Bueno, mira, es una ley que data de muchos años, las cosas han ido cambiando. Yo pienso que los funcionarios del gobierno se le da un vehículo para que ejerza su función. Siento que de alguna forma el presupuesto del Congreso es independiente. Yo pienso que cualquier cosa que haga el Congreso es autónomo para hacerlo, y pienso que el diputado debe estar en condición de ejercer sus funciones, darle un vehículo, comprárselo, facilitárselo, surte el mismo efecto. Pienso que es un reclamo de la población hace mucho tiempo, y yo pienso que sería bueno atender el reclamo de la población y analizar el tema. Pero sin cualquierizar a los diputados, sin cualquierizar. Claro que no. Muchísimas gracias, Carlos Ortiz, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias. De Pasaporte, gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor, y los dominicanos que han recibido las buenas orientaciones. Y déjenme decirle algo, tener a Carlos Ortiz para nosotros es un privilegio, porque conozco su trayectoria, lo conozco hace más de 20 años y sé quién es Carlos Ortiz. Una persona humana, una persona entregada a su gente y muy, muy humilde. Muchas gracias, David, muchas gracias por tu palabra. Fue un placer, un honor tenerlo aquí con usted. Muchísimas gracias. Un hombre que en Santo Domingo Norte ha sido un líder comunitario. Así es. Y usted va a ser diputado. Bueno, así es, muchísimas gracias. Gracias a todas las diásporas siempre por sintonizar cada día el toque de queda de cada uno de ustedes, que no se pierdan este programa. Ya ustedes ven, como siempre, aquí nos callamos verdades y somos bien veraz y objetivos. Muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima entrega.